En Madrid, durante un apacible domingo por la tarde, el sonido de alguien llamando a la puerta de mi estudio en casa interrumpió la calma del momento. No sabía en absoluto lo que iba a suceder. Un domingo común, de esos que te sumergen en una ilusoria calma y serenidad. A través de las persianas, el sol se mostraba con una luz suave. Solía disfrutar de los domingos como un momento de calma, una ocasión para alejarme del ajetreo de la semana. Sin embargo, la jornada del domingo prometía ser única tras la comida. Me retiré a mi estudio en busca de un momento de tranquilidad. Disfrutaba explorando la web, dedicando tiempo para mí misma. Siempre he visto mi oficina como un refugio personal, un espacio para desconectar de todo y descansar. Nunca pensé que esta tarde, que se presentaba tan tranquila, daría un vuelco inesperado. Mientras me encontraba sentado frente a mi computadora leyendo las noticias, percibí el sonido de pasos que resonaban en el pasillo. Al principio no le presté mucha atención. Sin embargo, había algo extraño en esos pasos. Algo intencionado. Justo enfrente de mi oficina se detuvieron y en ese momento sonó el golpe. Se trataba de un leve contacto que no requería ser atendido de inmediato. El tono de voz de mi tía Elena denotaba una alegría poco común. «Saludos, pequeño mío. ¿Te encuentras presente?» Miré con gesto de desaprobación la puerta que estaba cerrada. Contesté a mi tía, «Claro. Salgo enseguida». Ella asintió con un tono de voz radiante. Tal vez un poco exagerado. «Tómatelo con calma». Mientras se distanciaban sus pasos por el corredor, dirigí mi mirada hacia la computadora, tratando de no prestar atención a la situación inusual. A mi tía no le importaba lo que yo hiciera en mi oficina. En nuestra familia no acostumbramos a compartir detalles continuamente acerca de nuestra ubicación o actividades. Sin embargo, hoy, de manera inesperada, optó por venir a saludarme en la entrada. Resultaba extraño, pero no consideraba necesario seguir reflexionando al respecto. Al menos esa era mi opinión. Los minutos transcurrieron y nuevamente el silencio se apoderó de la vivienda. Traté de calmarme, pero algo acerca de ese pequeño impacto se quedó arraigado en lo más profundo de mi pensamiento. La conducta de mi tía no era la habitual, aunque no había cometido ninguna falta. Me perturbaba la manera en que se dirigió a mí. Moví la cabeza tratando de librarme de la sensación incómoda que me invadía. Tal vez simplemente se encontraba de buen ánimo. Reflexioné, quizás deseaba conversar más tarde o simplemente verificar mi bienestar. Aunque traté de hallar razones lógicas, no lograba deshacerme de esa sensación de rareza. En ese momento, mientras me tranquilizaba, percibí cómo sus pasos se aproximaban una vez más. En esta ocasión se movían con mayor calma y resultaban más emocionantes. Comencé a sentir un aceleramiento en los latidos de mi corazón, sin comprender la razón detrás de ello. Una vez más, me encontraba de pie frente a la entrada, esta vez verificando si todo estaba en orden. En esta ocasión, mostraba una actitud más sosegada, casi indecisa. Respondí con un leve estremecimiento en mi voz, ¿en serio? Voy a salir en breve. Un breve momento de silencio se hizo presente. Una pausa tranquila que se prolongó más de lo esperado antes de que ella diera su respuesta. Está todo en orden, pero mantente en ese lugar. De pie, el sonido de su aliento se escuchaba cercano, justo al otro lado de la puerta. Y mi corazón comenzó a latir con intensidad en mi pecho. Mi nerviosismo me tenía desorientado. Sin embargo, la tensión en el aire era evidente. Al despertar, me encontré con mi imagen en el espejo. Mi apariencia seguía igual, con el cabello alborotado y la camiseta gastada. Todo igual que antes. Sin embargo,
El ambiente dentro de la habitación presentaba una variación notable. En el ambiente se percibía una presencia perturbadora y agobiante, como si estuviera suspendida en el aire. Tras un largo periodo de tiempo, finalmente percibí el sonido de sus pasos alejándose por el corredor una vez más. Dejé escapar un suspiro sin percatarme de que había estado reteniendo el aliento. Experimenté una suave sensación de calma en mi organismo. Sin embargo, la inquietud persistió. Finalicé en el baño, salpicándome el rostro con agua fría, como si con eso pudiera eliminar la extraña tensión que me había invadido. El contacto del agua fría en mi piel no consiguió aclarar mi mente. Al salir al corredor, desbloqueé la entrada de mi oficina llevando una toalla ajustada en la cintura. Todo lucía habitual. Las imágenes familiares colgadas en las paredes. La suave iluminación que se filtraba por las ventanas. Sin embargo, no lograba deshacerme de la impresión de que algo no marchaba bien. Como si la brisa dentro de la vivienda hubiese variado de forma sutil. Recorrí el corredor descalzo, deslizándome suavemente por el suelo de madera. Al transitar cerca del cuarto de mi tía, me di cuenta de que la puerta estaba cerrada, como suele ser habitual. Después continué mi camino hasta llegar al extremo del pasillo. Sin embargo, al llegar al pomo de la puerta, decidí parar. Hubo algo que capturó mi interés. La puerta se encontraba entreabierta. Apenas un leve sonido, pero capaz de acelerar mi corazón. Mi tía jamás ingresaba a mi cuarto sin autorización. En ninguna ocasión. Con precaución, abrí la puerta aguardando encontrarla en su interior. Sin embargo, el cuarto se encontraba desocupado. Cada cosa en su lugar, la cama perfectamente tendida. La vestimenta apilada en la silla del rincón. Y el escritorio. Un desorden de documentos y objetos esparcidos. Sin embargo, había algo adicional, algo que no lograba reconocer claramente. En el ambiente se percibía la delicada fragancia de su colonia. El sutil olor que emanaba la fragancia de mi tía apenas se notaba, pero era lo bastante para corroborar mis dudas de que ella había estado presente. ¿Cómo es posible que haya llevado a cabo esta acción? ¿Qué fue lo que estuviste buscando? Tomé asiento en el borde de la cama, con la cabeza llena de pensamientos. Tal vez había ingresado solo para organizar o quizás requería algo de mi cuarto. Sin embargo, carecía de lógica, ya que nunca solía hacerlo. Lo que generaba aún más confusión al no haberlo mencionado cuando tocó la puerta de mi oficina anteriormente. Recostado en la cama, observaba detenidamente el techo en un intento por darle significado a todo. A medida que reflexionaba, mi mente se llenaba de nuevas interrogantes. ¿Cómo es que ingresaste a mi cuarto sin previo aviso? ¿Cuál era la razón de su espera en la entrada de mi oficina de esa forma? ¿Qué razón había detrás de mi impresión de que me guardaba información? Sin embargo, el relato no concluyó en ese punto. Conforme transcurría la tarde, repasaba una y otra vez en mi cabeza los acontecimientos, tratando de entender la extraña tensión que había aparecido entre nosotros. Algo sucedía, algo que no lograba describir con precisión. A pesar de su esfuerzo por restarle importancia, no lograba deshacerme de la impresión de que las circunstancias estaban a punto de experimentar un cambio drástico. Tras ese encuentro poco común en mi oficina, los días posteriores estuvieron lejos de ser habituales. Entre mi tía y yo se percibía un cambio en el ambiente que resultaba difícil de explicar. No se trataba de un conflicto relevante ni de una disputa significativa entre nosotros. Sin embargo, existía una barrera invisible que ninguno de los dos reconocía haber traspasado. Tenía mis reservas sobre si debía hacer referencia a eso. Sin embargo, percibía una tensión latente entre nosotros, sutil pero palpable,
como si estuviera a punto de desencadenarse en cualquier momento. Detalles diminutos, como la manera en que me miraba detenidamente al entrar a la habitación. Su mirada se clavaba en mí de repente, para luego apartarse rápidamente, como si intentara enfocarse en otra tarea, ya sea acercándose más de lo normal o buscando constantemente motivos para estar en mi misma habitación. Cada vez que trataba de disfrutar de un instante para mí, ella se presentaba. Mientras me encontraba en la sala, ella preparaba alimentos en la cocina, picoteaba algo o doblaba la ropa en el sofá. Al empezar a jugar videojuegos, procuraba ignorarlo pensando que era algo fortuito mientras tanto. Puede ser que simplemente deseaba compartir más momentos juntos, o quizá tenía algo en su mente y no sabía cómo expresarlo. Conforme avanzaba la trama, se hacía patente que no se trataba de meras coincidencias, sino de una razón oculta que ninguno de los involucrados estaba dispuesto a enfrentar. En una ocasión, nos jalábamos en el sofá disfrutando de la televisión, con la tenue luz de la pantalla parpadeando en la penumbra de la habitación. Los únicos sonidos que se percibían eran el suave zumbido del programa y, de vez en cuando, el leve tintineo del hielo en su vaso. Aunque intentaba concentrarme en el programa, mi mente se distraía constantemente pensando en la persona que estaba a mi lado, mucho más cerca de lo habitual, al punto de sentir el calor que irradiaba su cuerpo. De pronto, mi ritmo cardíaco se incrementó sin motivo aparente, lo cual me desconcertó por completo. Sin mostrar muchas señales externas, realizaba comentarios ocasionales sobre el programa. No obstante, cada vez que hablaba, sus palabras parecían tener una importancia adicional, como si hubiera algo más profundo en ellas. Mantuve mis ojos fijos en la pantalla, incapaz de evitar que mi pensamiento se enfocara en la lejanía que existía entre nosotros, o más precisamente, en la falta de proximidad. Cada vez que su brazo rozaba el mío, experimentaba una sensación de hormigueo en la piel y me preguntaba por qué de pronto estaba tan pendiente de cada pequeño movimiento que hacía. Al concluir la emisión y aparecer los créditos, sentí una agradable emoción que me llenó por completo. Tal vez, a causa de lo incómodo que resultaba estar tan cerca durante tanto tiempo. Me estaba preparando para ponerme de pie y generar algo de distancia entre nosotros. Traté de localizar el control remoto para poder apagar la TV. Antes de llevar a cabo esa acción, ella observó que, «Te has desarrollado mucho», manifestaba un tono tranquilo, casi pensativo, mientras sostenía el control remoto. Decidí tomarme un descanso antes de responder, mostrando cierta indecisión. En silencio, asentí mientras la miraba de soslayo. La mirada que me lanzó generó una sensación revuelta en mi estómago, como si me estuviera viendo de una manera diferente, no solo en calidad de sobrino, sino como una persona adulta. Después de ese instante, se generó un silencio que me hacía sudar. Dudaba en mis manos sobre cuáles palabras usar y pensaba que no era correcto permanecer en silencio sin dar una respuesta. De forma inesperada, extendió su mano con calma y la colocó sobre la mía. El encuentro fue sutil, pero se asemejó a una sacudida eléctrica que atravesó mi ser al notar que mi aliento se detenía en la garganta. Al principio, decidí alejarme, a pesar de que al final no lo llevé a cabo. Me resultó una tarea imposible. En medio de ese sitio gélido, me mantuve estático mientras sus dedos acariciaban los míos con delicadeza, lo que provocó que mi corazón empezara a palpitar con más fuerza en la apacible estancia. Con apenas un susurro, su voz se hizo presente. «Estoy sumamente orgulloso de ti». Antes de retirarla con calma, su mano se quedó un momento adicional,
dejando una sensación de frío vacío donde antes se percibía su calor. Finalmente dejé escapar un suspiro. Aunque mi mente estaba repleta de pensamientos, mostré gratitud a pesar de que mis palabras sonaban huecas. Mis ojos volvieron a posarse en la televisión, a pesar de no estar realmente concentrado en lo que mostraba la pantalla. Mi mente estaba ocupada tratando de darle sentido a lo ocurrido. Notaba cómo me observaba detenidamente, sus ojos examinando cada rasgo de mi cara con atención. No pude reunir la valentía necesaria para enfrentarla con la mirada, especialmente después de lo ocurrido. De repente, se puso de pie rompiendo la quietud que nos rodeaba. Como una capa sofocante, comunicó su decisión de retirarse para descansar. Con su habitual manera de hablar, todo parecía mantenerse invariable, como si no hubiéramos alcanzado un punto sin vuelta atrás. Una tierra desconocida para los dos. Respondí con un breve saludo de «Buenas noches», manteniendo la mirada fija en la pantalla para procesar lo sucedido al escuchar los pasos. Me alejé caminando por el pasillo. Solté un suspiro, ignorando que había estado conteniendo la respiración. En mi mente se mezclaban la confusión, la intriga y otros pensamientos que me negaba a admitir. ¿De qué manera lograba quedarse allí sentado? ¿Cómo es que no quité mi mano? ¿Cómo es posible que sintiera que esto apenas estaba empezando? Los días posteriores fueron bastante incómodos. Traté de evitar estar solo con ella creando excusas para quedarme en mi habitación. Salir de casa cuando se podía. Aunque intentaba evitarlo, me resultaba inevitable escapar de la tensión que se percibía entre nosotros como una presencia inquietante. Aquella imagen en el sofá no dejaba de venir a mi mente. Evocaba la sensación de su contacto en mi mano y el eco tan próximo de su voz. Posteriormente, durante una noche, la situación empeoró considerablemente. Al caer la noche, me hallaba dedicado a finalizar ciertas labores cuando percibí su llamado en la entrada. Al contactar con ella, mi corazón dio un vuelco. Entró tímidamente, algo poco frecuente en su comportamiento usual, hablando en tono suave. Al llegar a la entrada, saludó y titubeó antes de decidirse a entrar por completo. ¿Serías tan amable de ayudarme con algo en el taller? Por un momento, dudé en quedarme a solas con ella. Sentía que estaba entrando en un sitio lleno de peligros, pero no podía dejar pasar la ocasión. Por supuesto, contesté poniéndome de pie y siguiéndola por el pasillo. Dentro del garaje, se sentía un ambiente frío y una luz suave proveniente de una sola bombilla. La iluminación en la habitación me guió hacia un grupo de cajas resaltando la necesidad de organizarlas por categorías. A pesar de que sus gestos parecían distantes, mi concentración estaba totalmente en cómo la atmósfera entre nosotros parecía llena de tensión. Mientras trabajábamos juntos ordenando cajas, a pesar de mantener la distancia física, notaba que la brecha entre nosotros se iba acortando debido a una fuerza imperceptible. La cercanía entre nosotros parecía ser algo que no podíamos evitar. Aunque intentaba ignorarlo, me resultaba cada vez más difícil no notar su presencia de forma lateral. La miré y, por un breve momento, nuestros ojos se encontraron sin embargo. En ese momento exacto, todo cambió por completo. En su mirada se reflejaba algo delicado y auténtico, lo cual generó un inesperado remolino en mi vientre. El roce de su mano con la mía se hizo más cercano. Generó una sensación de escalofrío que se extendió por todo mi cuerpo. Me quedé quieto, sin saber qué hacer, aunque mi mente me instaba a intervenir y retroceder. Decidí mantenerme en silencio y no hacer nada para cambiar lo que estaba sucediendo. Un incómodo y denso silencio se prolongó, opresivo y sofocante, hasta que con un tono apenas perceptible dijo:
No he dejado de pensar en ti. En mi pecho latía con fuerza mi corazón y me encontraba dubitativo acerca de las palabras que debía expresar. Traté de comunicarme, deseaba compartir algo, pero las palabras se atascaron en mi garganta y me resultaba difícil respirar. Me encontraba con un bloqueo mental. En ese instante, una oleada de intensas emociones me abrumó. Me sentí paralizado por la confusión, el miedo y una sensación indescriptible que experimenté, a pesar de ser consciente de que la situación había llegado a un punto sin vuelta atrás. No podía responder de ninguna manera. El mutismo se volvió más espeso, impregnado de una tensión que parecía intolerable. Posteriormente, sin entender lo que estaba pasando, experimenté una combinación de desconcierto y miedo. De repente, todo había cambiado de forma permanente. Era consciente de que habría repercusiones, pero en ese momento no podía comprender lo ocurrido. Los dos permanecíamos en silencio. La falta de ruido entre nosotros era más fuerte que cualquier palabra que pudiéramos decir. Ambos parecíamos estar al tanto de lo que sucedería a continuación, pero ninguno de nosotros se animó a verbalizarlo. Terminamos en la sala de estar, el lugar donde todo esto había comenzado. Dentro del cuarto, las sombras alargadas surgían por la tenue luz del televisor, generando una atmósfera de ensueño. Cuando se aproximó, mi corazón empezó a palpitar con más intensidad. Permanecieron con la mirada fija en la mía en todo instante. En el ambiente se sentía una tensión densa y palpable, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando lo que estaba por suceder. Una vez más, su mano encontró la mía y nuestros dedos se unieron de una manera que parecía familiar y peculiar al mismo tiempo. En el brillo de sus ojos se manifestó un breve momento de duda. Una chispa de indecisión que se desvaneció rápidamente. Tras ese instante, la percepción del tiempo se tornó difusa. No sabíamos por cuánto tiempo estaríamos juntos en ese sitio. Estábamos completamente concentrados el uno en el otro, sumergidos en un momento que parecía tanto improbable como inevitable. La reflexión y el análisis brillaban por su ausencia, dejando paso solo a la pura pasión. No había vuelta atrás. Habíamos cruzado un punto de no retorno del cual ninguno de nosotros podía dar marcha atrás. Nos quedamos en ese sitio sin tener conocimiento. ¿Cuánto tiempo hemos estado juntos disfrutando de nuestra compañía? El paso del tiempo parecía no tener sentido. Puede que haya pasado un breve lapso de tiempo, o quizás hayan transcurrido múltiples horas. Mientras me relajaba exhausto y trataba de respirar profundamente, mi mente estaba llena de un sinfín de ideas. A pesar de ello, ninguno de esos pensamientos podía dominar la intensa atracción que seguía sintiendo por ella. Contemplé la forma en que me observaba con sus ojos, mostrando una mezcla de emociones que era imposible de descifrar. En un momento dado, nos miramos el uno al otro, los dos tratando de recuperar el aliento, tratando de entender lo que había pasado antes de que yo pudiera hablar. Antes de que pudiera hallar las palabras correctas, recibí otro beso suyo. La suavidad y la calma de este beso lo hicieron único, comunicando una conexión profunda que trasciende la mera atracción física. Daba la impresión de querer establecer una conexión sin palabras conmigo, tratando de que captara lo que ninguno de los dos se animaba a decir claramente. Tras esa instancia, optamos por no decir nada. No había término que pudiera describir lo ocurrido. Era realmente complicado expresar con palabras las emociones que nos invadían de repente. En silencio, compartimos un momento juntos, llevando con nosotros todo lo que no hemos evitado, permitiendo que la tranquilidad se apodere de nosotros. Casi en calma con su cabeza apoyada en mi hombro, notaba su respiración tranquila y desigual.
lo que consiguió tranquilizar mis pensamientos. Tras un largo periodo de intranquilidad. No obstante, una vez que la calma nos envolvió, supe con seguridad que las circunstancias habían cambiado definitivamente. Habíamos superado un punto de no retorno. Nos adentramos en un terreno del que ninguno de los dos estaba preparado. Y no hay vuelta atrás. Aunque la noche podía terminar en silencio, la verdad implícita creaba una carga en nuestra conexión. Este desenlace no era en absoluto el desenlace final y traería consigo consecuencias significativas. Siempre estás ahí. No obstante, en ese momento, al sentarnos juntos uno al lado del otro, bajo la tenue luz de la sala de estar, todo eso dejaba de ser importante. Lo importante es que algo había sufrido una transformación permanente. A lo largo de la noche, vivimos una combinación de momentos tranquilos, una intensidad de emociones y todo lo inalcanzable. Evitábamos hablar sobre lo ocurrido, a pesar de que resultaba claro que todo había pasado y lo habíamos dejado atrás. Era imposible hallarle sentido. Era difícil encontrar explicación para la avalancha de sentimientos o las decisiones que tomábamos. En silencio estábamos, permitiendo que la noche nos envolviera con su pesadez. Amar sabiendo que al día siguiente tendríamos que enfrentar desafíos desconocidos. Una serie de preguntas que no estábamos listos para responder. En este instante de la noche apacible, lo único importante era precisamente eso. Éramos los únicos relevantes. A la mañana siguiente, el amanecer llegó antes de lo previsto. Al despertar, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la tranquila sala donde había pasado la noche descansando. En la habitación se percibía una tranquilidad que contrastaba con la vorágine de emociones vivida la noche anterior, lo que hizo que la comprensión de la situación fuera aún más profunda. En un instante, mi madre ya no estaba allí, parecía haberse ido, pero su presencia seguía notándose como una sombra que me rodeaba. Al despertar, los eventos de la noche anterior regresaron de repente, inundándonos de manera abrumadora e imparable. La situación había cambiado de rumbo de forma irreversible, sin opción de escapar, resultando en una situación imposible de evitar. No podía fingir que las cosas volverían a ser como antes en la casa. Ignorar lo sucedido no era una opción. Casi se podía sentir la opresión del silencio. Al despertar, me encaminé hacia la cocina con la pequeña esperanza de encontrarla allí. Tal vez preparando el desayuno o aguardando mi llegada como si nada hubiera cambiado. No obstante, al ver que la habitación estaba vacía, la casa dio la sensación de estar abandonada y por un breve momento sintió dudas. Ya sea como un momento de calma o como una nueva fuente de tensión añadida a la situación. Tomé un vaso de agua para mí. El frío líquido no pudo calmar la tormenta que se desataba en mi ser. Un remolino de pensamientos confusos invadía mi mente, impidiéndome encontrar claridad. ¿Cuál acción habíamos realizado y cuál sería el resultado de la situación? En aquel instante, las interrogantes parecían interminables sin hallar solución alguna. Nombre, Clara. No pasó mucho tiempo antes de notar que estaba allí. Al voltear, en el pasillo se escucharon unos sonidos suaves pero claros. Al verla de pie frente a mí, mi corazón dio un vuelco. En su semblante se reflejaba una emoción imposible de interpretar. Durante un breve momento, ninguno de los dos dijo nada. La ausencia de palabras entre nosotros se hizo opresiva con todo lo que quedaba sin decir. Se notaba la tensión en su voz, la cual sonaba tranquila pero un tanto vacilante. Por fin emitió un cordial saludo de «Buenos días». Al día siguiente respondí con la garganta seca. La frase quedó más inflexible de lo previsto. Quería decir algo más y explorar sus pensamientos,
pero las palabras se negaban a salir. La situación se veía sumamente incómoda y delicada. Estuvimos en ese sitio por un lapso de tiempo interminable. Ninguno de nosotros tenía una idea clara. Ambos parecíamos estar atrapados en un momento en el que no éramos capaces de romper el silencio que se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. Y debíamos encontrar la manera de afrontar las consecuencias de lo sucedido. Finalmente, optó por compartir sus pensamientos de la noche anterior. A pesar de mostrar determinación en su voz, sus ojos reflejaban una falta de certeza sobre lo ocurrido. Realicé un esfuerzo para tragar saliva mientras experimentaba una sensación de opresión en el pecho. Finalmente se llevó a cabo la conversación que había estado evitando. Aunque era algo que no se podía evitar, resultaba imposible ignorar la circunstancia. Resultaba imposible fingir que todo continuaba como antes. Asentí levemente, apenas logrando articular un susurro. Durante un largo lapso de tiempo, se generó un profundo silencio en el que pude notar la preocupación en su expresión y luchaba por encontrar una solución. Las palabras exactas para otorgar cohesión a algo que antes carecía de lógica alguna. Admitió su desconocimiento sobre la forma en que habían arribado a ese sitio, dejando entrever un ligero sentimiento en su tono de voz. Encuentro esto un tanto confuso. El sentido de esta situación. No tenía conocimiento de esos datos. Lo único que tenía en mente era que algo había variado en nuestra conexión. Algo que no se puede deshacer. No tengo ni la más remota noción. Expresé mi opinión de manera honesta. Sin embargo, es imposible pasar por alto lo que ocurrió. Asintió tranquilamente, con sus ojos fijos en los míos. ¿Cuál es tu comentario? Susurró que no quería hacerlo. La aceptación flotaba en el aire entre ellos dos, con una importancia palpable. Ambos estábamos en el límite de lo desconocido, una situación que nos resultaba difícil de entender por completo. Sin embargo, ya no podíamos dar marcha atrás. La línea había sido cruzada y, a pesar de lo que quisiéramos, teníamos que enfrentar las repercusiones. En estos instantes me encuentro desorientado. Me siento perdido en cuanto a qué hacer en esta situación. Hablé con poca confianza en mi voz. Todo parece haber experimentado un cambio total. Suspiró y se pasó la mano por el cabello. Aunque reconoció que era algo diferente, afirmó que hallarían una respuesta. Es indispensable que lo realicemos. Aunque trataba de reconfortarme con sus expresiones, estas no pudieron calmar la tempestad que se desencadenaba en mi ser. No se contaba con un manual previo para abordar esta circunstancia. Resultaba imposible prever los sucesos que estaban por ocurrir. Lo único que teníamos claro era que nos habíamos enredado en una situación considerablemente más complicada de lo que ninguno de los dos había experimentado previamente. La jornada transcurrió envuelta en una misteriosa neblina. Ambos llevaron a cabo la tarea,